estaba viendo entre las noticias que aparecen por ahí, que se van armando en el cerebro de uno y se van integrando sin que uno se dé cuenta. Hay una muy divertida al principio, porque me parece que solo hay que ser muy idiota para hacer eso. El destacamento jurídico nicaragüense que está trabajando allá en La Haya, perdiendo el tiempo en La Haya, presentó en el alegato sobre el tema de los límites marinos de Costa Rica y Nicaragua, el límite marítimo, sí, un mapa muy curioso, ¿verdad? Un mapa que me sugiere a mí el apocalipsis, porque no existe la península de Nicoya en ese mapa. Sí, Cortada así, en línea recta, ¿verdad? Además, digo yo, una catástrofe natural que todo lo hace en línea recta debe ser como muy calculada. Fueron marcianos los que la Ni la falla de San Andrés. Sí, exacto. Entonces, sí, la falla tiene curvitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, pues... Claro, porque va pegada la... recordemos la torcedura psicológica de Pastora cuando cogió un mapa medio hechizo ahí de Google para redefinir la frontera de Costa Rica, ¿verdad? Pero ahora viene, y claro, no es cierto que están proponiendo ese mapa, sino que están usando un argumento muy jalado del pelo para reducir el territorio, la territorialidad marítima de Costa Rica en un poquitillo, porque con la que tiene Costa Rica le alcanza para sacar sal toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es que... Es por la isla del Coco, ¿eh? Sí, no. Una barbaridad. Y claro que si un día de estos terremotos, un día las Islas Galápagos, tenemos territorio hasta el Ecuador, hasta el Ecuador. Sí, claro. Entonces, después viene la noticia de que hay una previsión, una advertencia sobre posibles terremotos en el Pacífico Sur. Y la tercera es la conversación que se tienen los expertos sobre la posibilidad de que se repitan los ciclones como el que tuvimos el año pasado. Como Otto. Bueno, Otto se repite siempre. Otto se repite. Sí, ese será hasta el año 2038. Otto viene. Pero todo eso configura una idea siniestra, ¿verdad? Y las cosas pueden ocurrir, tanto una como la otra. No que se hunda la península de Nicoya por un terremoto, como no podría ser tan grande, a menos que el planeta se parta en dos, pero sí, en las cosas como que exigen que se piense mucho en el asunto, no con alarma. De todas maneras, hemos vivido, desde que existe la humanidad, hemos vivido sobre esa cascarita de huevo que es la corteza terrestre, ¿verdad? Por cierto, que hoy estaba... Pero esa delimitación que quiere hacer Nicaragua, no solo quitarnos Guanacaste como figura territorial, sino que con eso efectivamente nos producen un daño en el cálculo de la proyección de la frontera marítima, porque ellos sí tienen interés en algunas placas que llaman de la frontera del fondo marino, donde hay supuestamente yacimientos de petróleo. Sí, eso es lo que están discutiendo. Sí, eso es todo. Sí. Pero hoy estaban bueno, ni siquiera discutiendo de lo que quieren apropiarse. Claro, sobre esas posibilidades sísmicas en Nicoya y el famoso terremoto de Limón y todo esto. Y un técnico estaba explicando que en la Universidad de Costa Rica habían logrado un sistema casi gráfico para ver los terremotos, cómo se habían manifestado con los grados que tenían. Y entonces estaba en una entrevista con Amelia y le dijo, vea, por ejemplo, el de Nicoya, vamos a pasarlo gráficamente. Y se veía, yo no lo vi, pero ella decía, ¿qué es eso? ¡Qué barbaridad!
Sí, en un lugar subió y en otro lugar bajó, es decir, fue tremendo. Sí, Y después, el de Limón subió 1 metro. sí, claro. La plataforma la costa, marina, sí, lo la que plataforma. significa que en la elevación natural dura como 200 años para llegar a eso. Ah, sí, imagínate. Pero entonces, nada más que ella, Amelia le preguntó, bueno, pero esto internacionalmente lo saben. Y dice, pues no, esto es una fórmula de la Universidad de Costa Rica que lo ha hecho posible. O sea, tomando en consideración los datos de los terremotos en cuanto a intensidad, etcétera, se puede graficar el movimiento. Y dice, pero ¿cómo? Sí. Inclusive como que ya se pusieron en contacto con Japón y les mandaron ahí. Es que hay Interesante. hay dos perspectivas de ver los terremotos. Es decir, se ven juntos. Sí, Una claro. es el daño material que produce y otro es el daño civil colateral que también provoca. Entonces, con esos dos tipos de destrucciones, ellos hacen las escalas. Sí. Ahora, Ahora, por eso, así pero es. tomando como base la escala, es como replicaron en viva voz, por decir un término, el terremoto. Bueno, porque en Costa Rica, no sé si en ventaja nuestra, pero digamos es una ventaja, ha habido una historia documentada de terremotos y temblores desde la época de la colonia. Sí, claro. Porque ha habido registros que se Él mantienen. hablaba de 1000 y pico. Sí, ha habido registros importantes desde la época colonial donde los conquistadores y gobernadores iban registrando. Entonces se tiene una historia sísmica del país muy importante, que es la que permite también hacer proyecciones de posibilidades de grandes terremotos. Sí. El caso de Nicoya está documentado en esa historia sísmica y se calcula que debió haber habido ya un terremoto de cierta magnitud hace 20 años, digámoslo así. Entonces, Pero ya hubo. Eso es lo que decía. bueno, porque este. ha habido pequeños que van, Además, decía van que, quitándole la pero presión a la olla. Hubo uno fuerte. Bueno, pero no el más grande. Este decía que definitivamente esa teoría de que se está esperando uno muchísimo más fuerte no es cierto. Bueno, esa es porque una tesis se ha de venido unos... produciendo una serie de movimientos. Bueno, la O sea, verdad yo no sé nada. Bueno, no me acuerdo si era Proti o alguno de ellos vulcanólogos que es el que sostiene esa tesis del gran sismo de Nicoya, pero es parte de una discusión. Sí. Porque ahí sí que no hay precisión científica más ahora, que hay una cúmulo de datos. Una noticia también de estos días o estos meses que se integra al cuadro ese que te estaba hablando, que tiene que ver con las observaciones que se han hecho ahora más sistemáticamente en el norte sobre las emanaciones de metano. El asunto es este, es un comentario que hay que hacer. Países tan ricos como Canadá y los mismos Estados Unidos, que dedican tanta plata a hacer chatarra para la guerra, no suministran suficiente la investigación científica para cosas de este tipo. Sin embargo, se las han arreglado los científicos para hacer un estudio limitado a un área, porque no tienen plata para hacerlo más grande. De tal vez un territorio tal vez mucho menor que Costa Rica. Pero lo que ha observado es que las emanaciones de metano que se producen con la fundición del permafrost en el norte, se puede distinguir, esta parte ya no, técnicamente todavía no la he entendido bien, se puede distinguir qué porcentaje de ella es de origen biológico, es decir, que corresponde a materia orgánica que se ha descompuesto, se está descomponiendo, que es lo que se considera que es la mayor parte, pero no es así necesariamente. Se puede distinguir entre esa y la que tiene origen geológico, y ahí es donde la cosa se pone fea. Es que es más difícil. Porque están diciendo que efectivamente está creciendo la emanación de metano geológico. ¿Y por qué lo menciono? Porque significa que hay una parte de la corteza terrestre y inferior donde hay mucho, ese gas y que está saliendo, pero que no se conoce. Ese es el problema. Hasta ahora es que se están dando cuenta
se están dando cuenta de que hay una estructura ahí abajo que tiene esas características. Y entonces están diciendo que lo que se ahí abajo, por lo menos en esa región, y no tiene que ser diferente al resto del continente. ¿Y qué región es en particular? En Canadá, es una región de Canadá. Ya. Pero la escogieron porque es parecida a aquella donde también en el norte de Rusia se están descubriendo el mismo fenómeno. Se conoce el mismo fenómeno de la emanación creciente de metano del permafrost. Entonces, lo que dicen es que ahí abajo es como un queso gruyere. Dicho de otra manera. Pero sin gusanos. Huequitos, llenos de huequitos. Lo que puede pasar a esas profundidades es totalmente impredecible. Es decir, hay que felicitar a los especialistas que logran hacer predicciones, aunque sean imprecisas como las que vemos, pero no hay posibilidad de decir que en un lugar determinado nunca va a ocurrir un terremoto. Yo recuerdo una lectura que hice allá por el año 1967, 66, muy seria, sobre una previsión para un megaterremoto en Francia, que se debería dar en el curso de los próximos 25 años. Y no se ha dado. Y fíjese, no se ha dado. Pero me pregunto yo, ¿será que cada vez cuanto más pase tiempo sin que se dé más carga hay? Claro. Sí, claro. Sí. No se ha dado, ¿no? Y bueno, uno tiene que creer en a eso más bien... seguí. Uno tiene que creer en lo que están haciendo los especialistas, claro, porque por muy limitados que sean sus medios, son los únicos disponibles. Sí, claro. Y deben tomarlos en serio. Y de nuevo, los gobiernos, tal vez lo de nuestro, pues tienen más dificultades, pero los que tienen tanta plata para desperdiciarla en hacer aviones que nunca despegan, eso fue visto que en Estados Unidos hay miles de aviones de militares que nunca despegaron del suelo porque no los ocuparon, que cojan esa plata y la invirtieran en mayor investigación, porque la investigación moderna requiere de aparatos muy costosos que no se los puede dar cualquiera. Oye, volviendo a lo local. Ahí el problema con la investigación en Estados Unidos es que Macron le ofreció el territorio francés a los investigadores de Estados Unidos para que se fueran para allá. Hay que ver si se van. Y que preguntarán, ¿y cuánto tiene el Fondo Nacional de la Recherche Scientifique? Exactamente. Óyeme, que otro de los datos que dieron hoy en la mañana en esta entrevista con Amelia, que me llamó la atención, es que las características subterráneas, es decir, de los, ¿cómo se llaman? Las fallas estas, son idénticas las del Golfo de Nicoya, las del Golfo Dulce. Que en cualquier momento son las zonas más viejas de Costa Rica, son las zonas más viejas, se levantaron simultáneamente. Pero qué curioso que dos zonas aparentemente independientes, bueno, en Costa Rica, en un territorio tan pequeño, no se puede hablar de nada independiente, pero que haya una identidad en cuanto a su formación, a sus características, etcétera. Es decir, porque en Nicoya ya se sabe lo que ha pasado. En el Golfo Dulce no, hay ciertos movimientos sísmicos en Golfito y en toda esa zona, pero todavía no se han identificado como que son del mismo. Sí. Pero es interesante, a mí me llamó la atención porque el que lo estaba explicando dijo que era una característica rara en el mundo, que dos zonas independientes en dos territorios fueran prácticamente idénticas en cuanto a su composición. Viéndolo así, pero digamos, si yo estoy viendo aquí a Fernando. Qué feo. Yo veo un brazo aquí y otro aquí, separados por la parte de los hombros. Dame un martillazo, mono, y verá que entonces, exactamente es como ver Nicoya
Y Golfo Dulce, Bueno, emergiendo. Solo que habría que quitarle la cabeza a Fernando para verlo así, pero Es digamos... un ejemplo muy interesante. Pero en el fondo es la misma estructura. A la universidad. Es la misma estructura. Sí, sí. Bueno, Pues, además pues, en la física, el comportamiento de los materiales se puede sistematizar siempre. Es decir, Sí, claro. uno se pueden hacer experimentos gruesos con muestras de materiales muy vastos. Si usted hace un experimento con harina, por ejemplo, pues siempre la misma cantidad de harina va a ocupar el mismo volumen si usted la palmaza mucho. claro. Bueno, pero con piedras, cuanto más gruesas son, más impreciso es el experimento, pero más o menos andan parecidos. Es decir, en la física, si no hubiera sido por eso, nunca se habría hecho ningún avance, porque hay cosas totalmente... Imagínate un observador de los planetas, en una época en que apenas se te encontraba con telescopios muy primitivos. Yo lo veo. Sí, y entonces con la diferencia de volumen, de densidad de todos los planetas, se portaban rarísimo todos, y sin embargo se pudo integrar una teoría básica, ¿verdad? Había que poner a veces un dios que jalaba un planeta a la fuerza por atrás, pero funcionaba, ¿verdad? Ay, que eso es una lástima que eso... Hace 500 años, Fernando, no discutíamos mundialmente si éramos el centro del universo o no. Ah, sí, claro. Sí. Así es. Todo giraba alrededor nuestro. Y hoy por dicha hemos demostrado que sí, que están a la abuela. En el barrio del Carmen. El barrio del Carmen. Sí. Ahorita en el Parque Los Mangos. Está la discusión De importante. los ex-mangos, porque Bueno. en 2 años no va a haber cosecha. No, ¿por qué? Se están... Los están ¿No, cortando. ¿no viste la cortada? No, La cortada, la hablamos el otro día. Sí, pero... La fue chingada muy- que le dieron a los árboles de mango del Parque Sí, de la sí, que Abuela. los cortaron. Sí, lo Sí, dejaron sí, chingos. no los cortaron. podaron. Es que una poda no Se es convirtió en una joda. realmente. Los desnudaron. Sí. Enflaquecieron. No me acordaba de eso, sí, Sí, ya sí, sí. recuerdo. Sí. Ah, ¿por qué puedes hablar de jardinería ahora? Sí, el- Mango que no has de comer, déjalo comer. No, pero el punto era de suscitar el tema es que sí, efectivamente hay donde no se puede adelantar la previsión científica por las limitaciones que hay, sí por lo menos se puede tomar medidas para que cuando llegue una catástrofe haya algo listo, ¿verdad? Que no haya que quemar bodegas para disimular. Pero Ahí está el conocimiento de la falla del cordón de fuego del Pacífico, que es toda la cadena sí, claro. vulcanológica del Pacífico, desde el Alaska hasta el Suramérica. Y ahí tenemos terremotos, temblores en todas esas zonas. Y ya hay un nexo que teóricamente las vincula, ¿verdad? Habría que ver si eso también tiene que ver con las fallas esas. Eso, Probablemente que sí. Eso nos demuestra, pero de manera palpable, lo que hablábamos el otro día de que la Tierra tiene vida, ¿verdad? Es decir, ¿De qué? que no es algo inerme, que la Tierra tiene vida propia, ¿verdad? Y se mueve cuando le da la gana y no cuando uno resuelve. Es decir, hay ciertos movimientos que obedecen a estas fallas. Uno les llama fallas, pero tal vez son certeras. Es decir, en el planeta terráqueo están operando una serie de cambios que yo supongo que son planificados. Le porque- podemos porque quitar es un la vida a la planeta Tierra. inteligente. Vamos Bueno, a ver. Roger, no, ya- Químicamente se le puede quitar. No sé si químicamente aquí. Fernando es el químico, vamos a ponerle un problema. A ver, Hay en la naturaleza piedras calizas, ¿sí? tienen una composición de oxígeno. Hay O2, O6, O7, hay unas categorías que solo Fernando aquí sabe en esta mesa. ya me se me olvidaron. En esta mesa. Pero cuando viene el procesamiento del cemento, ¿Sí? esas piedras las meten en unos tubos gigantescos y las van triturando y las van moliendo y les van sacando el oxígeno. Sí. En ese proceso hasta sacarlas, dejarlas sequitas, entiendo yo que el proceso es ese. Igualmente cuando después les meten agua, les meten el O2, entonces vuelve a traer el oxígeno. Bueno, si usted lo cogiera con Podemos el resecar, caso podemos matar un poco elemental podemos matarla parcialmente. de la
de la cal, ¿verdad? Con Igual. la cal lo que usted, sí, como usted lo hace, pero bueno, a la cal de Patarrá uno le puede asignar un origen Mucho orgánico, Sí, sí. porque Sí, claro. se supone que son depósitos marinos muy antiguos. Sí, 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 Muy interesante claro. eso que dice Fernando, porque en esas caleras de Patarrá se encontraban Conchas y cosas sí, petrificadas. sí, sí, sí. sí, sí. Trilobites, que es uno de los bichillos más antiguos del mundo. A uno lo llevaban de la escuela a Patarrá a ver precisamente esas Claro, cosas. ahora, la idea de que el planeta tiene vida como tal, ahí sí que hay que tener mucho cuidado, porque, vamos a ver, había que empezar por definir lo que es vida. Sí, claro. Ah, no. Hay claro. una cuestión muy No puedes complicarlo diciendo vida humana, sociedad y derecho. No anda por ahí. No, es no, otro tipo de vida. Pero que no, tiene vida, tiene vida. Es que bueno, la vida está asociada casi de que la primera característica que uno puede dar de lo que es vivo es que hay unos seres, unas entidades, no es seres porque ya empieza, unas entidades que se reproducen, Ajá. Sí. y son básicamente idénticas unas a las otras. Sí, sí. La bacteria más primitiva, bueno, se reproduce, se parte en dos o lo que sea y ¡pam! Ya. Eso es, digamos, el elemento esencial de la vida una vez que se le quiere definir. Pero ahora hay quienes han hecho observaciones interesantísimas sobre los cristales. Los cristales son inertes. Usted coge un cristal claro. de sal, es inerte. Pero dice, no, pues si la reproducibilidad, autorreproducibilidad es el inicio de la vida, entonces ahí estamos a un problema. Porque si usted tiene una solución saturada de un compuesto como la sal o como el sulfato de cobre, de ahí la tiene. De pronto usted coge y deja caer un minúsculo cristalito, uno minúsculo, chiquititito, en el centro del recipiente donde está la solución y se empiezan a formar cristales idénticos. Entonces, dígame una cosa. Bueno, dice que hay que aterrizar. ¿Tiene vida o no tiene vida? Esa es la pregunta. Tiene Claro vida o que no tiene. tiene vida. Es muy interesante ese punto. Bueno, es que la definición nuestra, bueno, ya cerramos esto.